¿Qué tal? Yo soy Jimena Gallegos y en esta ocasión les voy a hablar de la interpretación de los tratados. Para empezar, los tratados internacionales son acuerdos formales entre dos o más estados soberanos, cuyo objetivo es la regulación de las relaciones y obligaciones en el ámbito internacional. Sin embargo, la interpretación de estos es un aspecto crucial del derecho internacional, ya que los tratados a menudo suelen contener términos ambiguos o susceptibles de diferentes interpretaciones. De acuerdo con el Diccionario Prehispánico de Español Jurídico y con base en los artículos 31 y 32 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, la interpretación de los tratados es una operación intelectual que tiene como fin determinar el verdadero sentido y alcance de las normas jurídicas internacionales contenidas en esos instrumentos, aclarando los aspectos oscuros o ambiguos que tales disposiciones puedan contener. De esta manera, la interpretación de los tratados no solo busca aclarar posibles dudas, sino también asegurar que las intenciones originales de las partes sean respetadas y aplicadas de forma coherente en el marco del derecho internacional. Para entrar un poco en contexto, vamos a hablar de la evolución de la interpretación de los tratados y el inicio de la Convención de Viena. Antes del siglo XX, la interpretación de los tratados se basaba en enfoques tradicionales y pragmáticos, centrados en la soberanía de los estados y la flexibilidad diplomática. Los tratados eran acuerdos entre monarcas o líderes políticos, interpretados de manera ad hoc, según las circunstancias políticas, sin un marco internacional unificado. No fue hasta finales del siglo XIX, con el desarrollo del derecho internacional y el impulso del arbitraje, que comenzaron a establecerse normas más sistemáticas y universales. Durante el siglo XX, la interpretación de los tratados adquirió enorme relevancia debido al aumento del número de acuerdos multilaterales y al crecimiento de las interacciones diplomáticas y comerciales entre los estados. Después de la Primera Guerra Mundial, los tratados comenzaron a ser vistos como instrumentos jurídicos vinculantes que requerían reglas claras para su interpretación. El Tratado de Versalles, por ejemplo, marcó un punto clave en la historia de los acuerdos internacionales y subrayó la necesidad de mecanismos más transparentes para evitar futuros conflictos derivados de interpretaciones ambiguas. La creación de la Liga de las Naciones también es un claro ejemplo de esto. Esta fue un intento de establecer un foro donde los estados pudieran resolver disputas relacionadas con la interpretación y aplicación de los tratados. No obstante, fue después de la Segunda Guerra Mundial cuando la comunidad internacional sintió una necesidad urgente de formalizar las reglas de interpretación de los tratados. El auge de acuerdos multilaterales complejos, como aquellos surgidos en el ámbito de las Naciones Unidas, impulsó a los juristas a desarrollar un marco coherente y universal. Este esfuerzo culminó en la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969, la cual es considerada uno de los logros más importantes en la codificación del derecho internacional. La Convención de Viena no solo sistematizó los principios básicos para la celebración y aplicación de los tratados, sino que, en sus artículos 31 a 33, estableció las reglas generales de interpretación. Estos artículos consagran el uso de la buena fe, el sentido corriente de los términos y el contexto como ejes centrales para evitar ambigüedades y malentendidos en la interpretación de los tratados. Dicho esto, la Convención de Viena sigue siendo el pilar del derecho internacional moderno en lo que respecta a la interpretación de los tratados, proporcionando una base jurídica sólida que asegura que los acuerdos entre Estados se interpreten de manera coherente y justa. Ahora, los sujetos en la interpretación de tratados. La interpretación de un tratado plantea esencialmente quién tiene la autoridad. Esto para interpretar el tratado y cómo debe llevarse a cabo dicha interpretación. La interpretación de un tratado puede ser llevada a cabo por diferentes actores, esto dependiendo del contexto y la naturaleza de la disputa del acuerdo. Cada uno tiene un papel que desempeñar para asegurar que los tratados se interpreten y apliquen de manera coherente, justa y en línea, esto con los principios internacionales. Algunos de estos actores son las partes del tratado, los estados firmantes. La interpretación auténtica corresponde a los propios estados, partes del tratado, ya que son quienes mejor conocen su contexto e intenciones originales.
Pueden formalizar esta interpretación mediante acuerdos ulteriores, enmiendas o protocolos adicionales. Otro actor son los tribunales internacionales. La Corte de Justicia Interna es clave en la interpretación de tratados cuando surgen disputas entre Estados, generando precedentes que guían futuras interpretaciones. Además, existen tribunales internacionales especializados, como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que interpreta tratados en áreas específicas, como el Convenio Europeo de Derechos Humanos. Los órganos de tratados. Algunos tratados internacionales establecen comités u órganos encargados de supervisar su aplicación e interpretación. Un ejemplo es el Comité de Derechos Humanos de la ONU, que interpreta el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Otro actor son las organizaciones internacionales, como la ONU, la OMC, pueden en ciertas ocasiones intervenir en la interpretación de tratados específicos que regulen las relaciones entre Estados dentro del marco de las organizaciones. Otro de estos actores son los tribunales nacionales. Los tribunales de cada país también pueden interpretar tratados en el contexto de la legislación interna, especialmente cuando ese tratado ha sido ratificado y es parte del orden jurídico nacional. En estos casos, los jueces nacionales pueden interpretar cómo las disposiciones de un tratado interactúan con las leyes internas. Ahora sí, empezaremos con la interpretación de los tratados, según la Convención de Viena. La sección tercera de la Convención de Viena se centra en los principios y normas que guían la interpretación de los tratados, lo cual es esencial para entender sus disposiciones y el alcance de las obligaciones que éstas establecen. Esta sección está compuesta por los artículos 31, 32 y 33, las cuales establecen los métodos y enfoques que deben considerarse al interpretar un tratado. Para iniciar con el método 31, el cual dice: un tratado deberá interpretarse de buena fe conforme al sentido corriente que haya de atribuirse a los términos del tratado en el contexto de estos y teniendo en cuenta su objeto y fin. Los principales elementos a considerar en este artículo son el texto del tratado, el cual incluye el cuerpo principal, preámbulo y anexos, que aportan contexto y clarificaciones sobre la intención de las partes, además de cualquier acuerdo celebrado en el momento de la adopción del tratado. También se tienen los acuerdos relacionados. Se deben considerar los acuerdos celebrados por las partes en el momento de la adopción del tratado, ya que pueden aclarar las intenciones originales. La práctica ulterior. Es importante observar la práctica posterior a la adopción del tratado, que muestra un acuerdo entre las partes sobre su interpretación. Y por último, pero no menos importante, las normas de derecho internacional. También deben considerarse normas internacionales aplicables que pueden influir en la interpretación del tratado. El artículo 32 se refiere a los recursos complementarios que pueden utilizarse para interpretar un tratado. Este artículo establece que, además de los elementos mencionados en el artículo 31, se pueden considerar los siguientes recursos complementarios: preparación de los tratados, documentos y discusiones previas a la firma que pueden aclarar la intención de las partes, y las circunstancias, considerar el contexto y las circunstancias en que se adopta el tratado, lo que ayuda a comprender mejor su propósito y las expectativas de las partes. El artículo 33 establece principios para la interpretación de tratados en plurilingüismo. Igualdad de versiones. Todas las versiones del tratado en diferentes lenguas tienen la misma validez legal y ninguna se prefiere a menos que se demuestre lo contrario. Interpretación de discrepancias. Si surgen diferencias entre versiones, se debe buscar un significado que refleje mejor la intención de las partes y armonice diversas interpretaciones. Y el uso de contextos. Al interpretar, se debe considerar el contexto, el objeto del tratado y el principio de buena fe. En cuanto a los principios fundamentales, teniendo primeramente el principio de buena fe, de pacta sunt servanda, este principio arraigado en la Carta de las Naciones Unidas implica actuar de manera leal y sincera, evitando aprovechar ambigüedades para obtener las ventajas indebidas. El principio de primacia del texto nos dice que el texto del tratado refleja la voluntad de las partes y su interpretación debe basarse en el sentido común de los términos. Esto asegura el respeto del acuerdo original a menos que se evidencie que se busca un significado especial. Y el principio de fin del tratado, el cual destaca que la interpretación debe tener en cuenta el objeto y el fin del tratado, asegurando que se cumpla su propósito original.
Así, se busca que la interpretación sea técnica, pero también refleje la intención de las partes de lograr un resultado específico. Esto es todo. Muchas gracias por tu atención.